La evolución del arte moderno. El arte moderno surge en Europa a consecuencia de la Revolución Industrial y se extiende hasta Estados Unidos, manteniéndose como un fenómeno occidental. El arte experimenta nuevos temas, materiales, técnicas y procesos. El rol de los artistas cambia a medida que la burguesía intelectual sustituye a las instituciones políticas y religiosas como principal cliente. Como consecuencia de la experimentación, surgen multitud de movimientos artísticos y vanguardias. En el presente ensayo se presentará la evolución del arte. Abarcaremos desde el realismo hasta el arte conceptual, detallando así las más importantes tendencias artísticas. A finales de la Revolución Francesa, en 1848, surge el realismo, un estilo que refleja la realidad histórica y que no copia objetos. La mirada del autor se desplaza desde lo pintoresco hasta lo cotidiano, abandonando la evocación del pasado. Se niegan a idealizar las imágenes y el hombre aparece en sus tareas normales. Gustave Courbet es el pintor realista que mantiene un compromiso político personal más firme. Courbet rechaza la realidad que le rodea, pero en vez de huir, lo que hace es manifestar toda su crudeza para que compartamos con él los mismos sentimientos de rechazo y en consecuencia reaccionemos en contra. Jean-François Mollet es una de las figuras más discutidas del realismo francés. Su pintura tiene un atractivo indudable que le ha hecho ganar el favor del público. Honoré Daumier es otro de los grandes del arte realista, pintor, escultor y caricaturista, y en todas sus facetas se mostraba como un observador agudo de la realidad, dispuesto a criticarla con dureza, aunque también con un punto de ternura. A partir de ahí, el impresionismo es influenciado en particular por el realismo de las obras de Gustave Courbet. Estos artistas prefieren los colores brillantes, el juego de luces y están más interesados en paisajes o escenas de la vida cotidiana, de las grandes batallas del pasado o escenas de la Biblia. Esta visión sigue siendo realista por el sujeto. Es también un estudio de la luz que se centra en los efectos de las combinaciones de luz y color, una búsqueda en el impresionismo. Sin embargo, el post-impresionismo supone, entre otras cosas, una recuperación de la importancia del dibujo y de la preocupación por captar no solo la luz, sino también la expresividad de las cosas y de las personas iluminadas. Su trascendencia para la evolución del arte es, si cabe, mayor que la de los pintores impresionistas. Van Gogh, entusiasmado por la luz de la Provenza, pinta figuras y paisajes de formas serpenteantes y flamígeras que traducen su fuego interior. Entre sus obras, Noche estrellada y La siembra. Otro artista sobre este movimiento es Edvard Munch, las cuales sus obras se caracterizan por un sentido trágico de la vida y de la muerte. Por otra parte, el fauvismo puede considerarse como uno de los primeros movimientos de vanguardia del siglo. Las características comunes del grupo será la libertad en el color, hasta llegar a la exaltación o la violencia, sin mezclas o matices. El color se independizará del objeto, haciendo uso arbitrario respecto de la naturaleza. Este movimiento es figurativo, pero bastante antinatural. Los pintores más importantes serán Matisse con la obra Mujer con sombrero y Derain. En concordancia, el expresionismo reflejará más que la realidad objetiva, la crisis interior, la tragedia personal del pintor frente a una sociedad harta, llena de miseria y angustia y guerras. El expresionismo plasma la realidad a través de las expresiones desdibujadas, los colores fuertes y puros y la composición agresiva. Destacan en sus pinturas además de los colores. En un manifiesto del poeta italiano Marinetti, el término futurismo se encuentra por primera vez aplicado al arte, que pretendía iniciar un humanismo dinámico. Fue un movimiento con muchos autores comprometidos con el fascismo, que no encontró demasiados seguidores, dejándonos como herencia la sensibilidad por los objetos típicos de nuestro tiempo, máquinas y una dimensión de la vida moderna, la velocidad. Por consiguiente,
El suprematismo deriva del cubismo. Formalmente, los planteamientos suprematistas están relacionados con el neoplasticismo y también con algunos de los principios de Kandinsky, caracterizado por los fondos neutros, figuras geométricas y la abstracción total del mundo sin objetos, por encima de todo fin materialista o social. La pintura suprematista se desvinculaba de la naturaleza, creando una realidad totalmente original. A principios del siglo XX surge el cubismo, uno de los grandes movimientos artísticos que rompe todos los esquemas y cánones tradicionales, convirtiéndose en una auténtica revolución dentro de la pintura. Sus composiciones proporcionaron nuevas formas, basados en formas geométricas y planos, dejando de lado al tradicional estilo renacentista. Este movimiento inicia con la motivación de acciones artísticas e influencia de diferentes personalidades. Fue precisamente Las señoritas de Avignon, obra de Pablo Picasso, como la primera obra precursora. De igual modo, el surrealismo expresa el funcionamiento real del pensamiento, sin control de la razón, libremente frente a preocupaciones estéticas o morales. Los artistas más importantes que destacan es Salvador Dalí, en donde su obra se puede resumir en surrealismo y provocación. Su primera etapa surrealista es furiosa y ácida. Las formas se alargan, se descomponen o resultan de apariencia equívoca, como la persistencia de la memoria. Por consiguiente, el modernismo surge por la evolución del eclecticismo y el historicismo. Es un arte burgués muy caro que intenta integrar en la arquitectura todo el arte y todas las artes. El modernismo es una corriente esencialmente decorativa, aunque posee soluciones arquitectónicas originales que se desarrollarán entre los siglos XIX y siglo XX. En consecuencia, el Art Nouveau será el primer movimiento que se desprende casi por completo de la imitación de estilos anteriores, en busca de la identidad de lo urbano y lo moderno. Estéticamente resultan imágenes planas, lineales, ornamentales, que se reducen a una economía de medios que las dotan de singular belleza. Se alejan de la figuración para centrarse en el mero adorno, muy cerca del diseño industrial. A medida, el Art Deco se desarrolla en el periodo de entreguerras, entre 1920 y 1939, en Europa y América. Este movimiento se basa principalmente en la geometría imperante del cubo, la esfera y la línea recta, además de los imprescindibles zigzags. Se caracterizará por una representación faunística, haciendo referencia a ciertas cualidades como la velocidad. Además, utilizarán motivos de las culturas prehispanas y motivos inspirados en los objetos de los descubrimientos arqueológicos. Posterior a lo moderno surgirá el posmodernismo y se desarrollará en la década de los 80. Este movimiento recoge detalles de obras anteriores, recicla técnicas, ideologías y temáticas de otros movimientos. David Salle es una de las figuras más conocidas de la posmodernidad plástica. Utilizará imágenes pop junto a motivos del cómic o de la tradición artística. Consecutivamente, el movimiento artístico italiano de la posmodernidad, la transvanguardia, se caracterizará por la posibilidad que tiene el artista de transitar libremente por cualquier periodo del arte del pasado, tomando aquellos fragmentos que más le interesan para la consecución de su propia obra. A mediados del siglo XX, en Alemania, el arte del neoexpresionismo será marcada por el clima de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolla en el contexto de una Alemania dividida geográfica y políticamente como consecuencia de la Guerra Fría. El neoexpresionismo compartirá un cierto espíritu, al fin referido a la búsqueda de la identidad nacional, remitiendo así a la noción del espíritu del pueblo. Su objeto será plasmar las características identitarias y distintivas de la idiosincrasia de cada país. Por consiguiente, el arte conceptual tendrá como la idea principal que la verdadera obra de arte no es el objeto físico producido por el artista,
sino que consiste en conceptos e ideas. Un elemento a resaltar de esta tendencia es que requiere una mayor implicación del espectador, no solo en la forma de percibirlo, sino con su acción y participación. En conclusión, la evolución del arte parece sumido en una suerte de confusión. Las corrientes artísticas de principio de nuestro siglo surgen como consecuencia y desarrollo del pensamiento moderno. Los artistas procuran crear obras cuyo valor resida en sí misma. Con la aparición de la fotografía, los artistas plásticos van abandonando gradualmente la imitación de la naturaleza y la representación figurativa. En síntesis, Hegel afirma el fin y muerte definitiva del objeto a favor del sujeto en proceso, donde se acentúan las funciones simbólicas de la obra de arte. Lo que pretendemos defender en este ensayo es que con ello no se clausura definitivamente la modernidad, no se renuncia a ser moderno, sino que se propone ser moderno de otra manera.